Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y, por supuesto, establecer esta comunicación diaria llena de contenido para reflexionar, para crecer, para que nos quedemos ahí con algunas cosas que pueden ser como unas papas calientes y que bien nos puede servir para reflexionar. Así que esa es nuestra idea y usted nos los permite sintonizándonos y además estando en nuestras redes www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta Twitter @fragacarlos, @lavidejoytv y nuestro Instagram @lavidejoytv. Gracias por estar siempre allí. Bien, hoy vamos a hablar de un tema particular, un tema que puede sonar un poco comeflor, un tema que puede sonar de repente abstraído de la realidad, pero no, para nada. Se los aseguro que para nada y con el invitado que tengo muchísimo menos. Es el tema de lo que vivimos, más que lo que vivimos, lo que padecemos a diario, lo que permanentemente nos hace estresarnos y desgranarnos internamente. ¿Es verdad o es ilusión? ¿Es realidad o es ilusión? ¿Estaremos viviendo en ilusión? Hay gente que, sobre todo los lectores de un curso de milagros, de repente ven a alguien enfermo y de una le dicen, eso es una ilusión. Y provoca, ¿sabes? Pero ¿qué ilusión va a ser si me duele? Vamos a ver de qué se trata todo esto, con un invitado además que quiero mucho, es un coach internacional, además de eso es escritor, además es conferencista y está viajando permanentemente y tenemos la suerte de tenerlo bastante tiempo del año en Venezuela y por supuesto yo lo aprovecho pero al máximo. Humberto Montes con nosotros, bienvenido Humberto. Gracias. Carlos, gracias por el honor de estar aquí, hermano. Gracias, qué placer. Humberto, vivimos una realidad. Eso es sobre todo eso que nos preocupa, nos deprime, ¿es una realidad o es una ilusión? Esa pregunta tiene un contexto filosófico muy profundo, Carlos. Y básicamente la podemos interpretar de varias formas. Así como no existe tal cosa como la verdad, tampoco podemos interpretar esto de una sola forma particular. Pero quiero compartirte lo que es mi análisis personal. Claro. A los hechos o a lo que nos pasa le corresponde la etiqueta de realidad. A como nosotros la interpretamos le corresponde la etiqueta de ilusión. Ahora, ¿por qué me atrevo a afirmar esto? Porque detrás de lo que llamamos ilusión está toda la historia que cargamos encima que nos hace interpretar las cosas de una forma en particular. Te voy a colocar un ejemplo porque me gusta hablar de ejemplos prácticos. Resulta que hace muchos años mi hija menor Laura, ella tiene una maestría. O tenía esa maestría, ya no la tiene. Y la maestría de Laura era extraviar las llaves. Okay. Entonces, cualquier día estaba yo sentado en la sala y ella agarra mis llaves y le digo, Laura, ¿para dónde vas? Y me dice, para la piscina, o sea, en su universo particular. Okay. Y Laura salía y a mí no me importaba. Cierto día tenía que subir a Caracas a grabar en un canal y no veo las llaves. Entonces, esa energía de Hulk se empieza a apoderar de mí. Claro. Y el grito, ¡Laura! Y retumban las paredes por todos lados. Y la mamá por allá grita, ¿por qué le gritas a la niña? Y yo, esta niñita me agarró las llaves y me tengo que ir ya para Caracas. ¿Sí? Cuando la madre en su sabiduría me dice, ¿y no será que se te cayera una noche que llegaste corriendo al baño? Ajá. Inmediatamente todo se puso en pausa, Carlos. Ajá. Se puso en pausa, ¿por qué? Porque con la mayor vergüenza del universo descubrí que las llaves estaban caídas y las estaba tapando el horno eléctrico que estaba detrás de donde colgaba las llaves. Entonces, desde esa ilusión, mi hija era la culpable de aquel evento. Sin embargo, mi historia me hacía reafirmar eso, pero el hecho no era ese. El hecho es que estaban allí, no estaban en ningún lugar, no estaban en la maleta de ella, del colegio, que era donde particularmente ella las olvidaba. Entonces, por supuesto, estamos condicionados por nuestra capacidad o incapacidad de ver o no ver. Y solamente vemos ángulos muy cerrados de la realidad. Vemos ángulos muy estrechos. Y al ver esos ángulos estrechos, nos limitamos a las interpretaciones de esa capacidad de ver o no ver. Qué interesante. El psicoanálisis, además, a quien que yo respeto profundamente y del cual
conozco cosas básicas, pero dice una cosa que me encanta, que él dice, quizás en análisis la gente no puede cambiar su pasado, porque ¿quién va a poder cambiar su pasado? Lo que puede cambiar es su historia. ¿Por qué? Porque el pasado fueron hechos contundentes que tú puedes escribir. Ahora, tu interpretación de esos hechos, el color con que lo mires, cómo tú lo percibes, cómo eso logre tocar en ti, eso sí se puede cambiar. Bueno, hay un ejemplo, otro ejemplo que te quiero colocar. En cierta ocasión en la ciudad de Maracaibo atendía a una niña y esta niña venía con un trauma muy fuerte porque había sido responsable de un accidente de tránsito, ¿sí? Y siendo responsable de ese accidente, ella tenía el trauma y por todo lado veía que se iba a estrellar, recordaba con dolor el suceso. ¿Por qué? Cuando el carro con el que ella chocó se volteó, se bajó de allí un señor cargando a su bebé en brazos, ¿sí? Por supuesto, usted le conectó muy fuerte. Claro. De hecho, tardé 1 minuto y medio, cierra los ojos y visualiza que el carro se voltea. Ahora mira con detenimiento cómo sale de allí un payaso que tiene un trasero gordísimo y se le está quemando. Cuando ella ve ese payaso, que en lugar de ver el señor con el niño en los brazos, ve el payaso, inmediatamente empezó a reírse y después le pidió recuerda, recuerda, y lo único que se acordaba era del payaso. Es decir, reescribimos la historia o esa interpretación, un poco lo que nos está diciendo. Reescribimos cómo yo enfoco eso. Y es muy terapéutico, entonces, meternos en esas historias y convertirnos en el superhéroe. Ahora, el maestro Gautama dijo algo que es muy cierto. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Electivo, claro. Y ese sufrimiento es directamente proporcional a nuestra capacidad de interpretación o a la calidad de la interpretación que hacemos. Entonces, interpretar o no interpretar, o cómo interpretamos lo que tenemos que interpretar, determina nuestra calidad de vida. Y sobre todo algo que es muy importante, que es el gran llamado que estamos llevados a realizar, estamos llamados a realizar. Y es renunciar a ese ego que nos dice las interpretaciones deben ser como yo digo que son. Ok, vamos a dejar eso pendiente, que es muy importante para hablar un poco del amor y del miedo, que es su contrapuesto, hasta qué punto todo eso son las maneras de percibir todo lo que nosotros creemos que es la realidad. Así que vamos a ir a una pausa, estamos hablando con Humberto Montes, además muy felices aquí conversando con él, espero que ustedes estén disfrutando como yo lo estoy haciendo. Amigos, vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más, pero antes, por favor, permítanme hablarles del sueño que toda mujer merece. Toda mujer merece, tiene el derecho de ser madre, pero a veces su decisión de ser madre le toca en unas edades un poco comprometidas, unas edades un poco complejas para ello. Si ese fuera tu caso, yo te quiero recomendar un centro de fertilidad que tiene 42 años en Venezuela. Celebramos los 42 años de los milagros que allí ocurren, además con altas tasas de éxito, con apoyo integral a la pareja. Se llama Fertilab, www.fertilab.net. Hacemos milagros. Y amigos, y por favor hablemos de la medicina sistémica, que ya está en Venezuela la medicina sistémica de vuelta, porque a través de la plataforma tumedicogratis.com, www.tumedicogratis.com, tú puedes entrar a consultar a un médico 24 horas al día, las veces que quieras, habla tu idioma además, pero eso sí, él es un especialista en medicina sistémica y la medicina sistémica solo trabaja con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, como diabetes, como úlcera diabética, como insuficiencia renal. Todo esto tiene una respuesta con la medicina sistémica. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad nos presenta Quinchoncho. Quinchoncho es una planta medicinal que hemos encapsulado 100% natural. ¿Para qué? Para descongestionar las vías superiores, las vías respiratorias superiores. Llámese todo lo que es sinusitis, rinitis, congestión nasal, tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Quinchoncho. De Arcoiris, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Mayor información, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos, por favor, de Baraco, en Altamira. Baraco es un disfrute maravilloso, en el cual jamás tú vas a escuchar cosas como mesonero, eso no existe. Eso lo eliminamos hace mucho tiempo en Baraco. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para atenderte como te mereces. Quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Por ejemplo, llegas y pides el pulpo fraga, que es un pulpo además marinado en ajo, que lo sirven lo ponen a la plancha, a la parrilla y te lo sirven en plato caliente. Aquello es el delirio en Altamira, Baraco.
Qué rico. Humberto Montes, estoy conversando. ¿Eso que vivimos es una realidad o es realmente no una fantasía, es una ilusión? Fíjense ustedes que y llamo la atención en este punto. Una cosa es la fantasía, es que me invento una cosa que no existe. La ilusión, como bien lo he explicado, es una interpretación que hago desde una versión de mí. ¿Y qué es una versión de mí? La versión de mi historia personal, de lo que pienso de mí, de lo que pienso de la vida, de una cantidad de elementos que son totalmente externos a lo que me está ocurriendo. ¿Estoy bien? Ah, sí, Voy totalmente, por ahí. totalmente. Ok, tú estás hablando del ego. Tú acabas de incorporar un nuevo elemento importante que es el ego y que hace que las versiones de las que nosotros, es decir, las versiones que les ponemos a los hechos sean además las únicas, porque son mías. Ajá. Ok. Sí, a eso le llamamos en coaching mirar el mundo desde el observador único. Existen dos formas de mirar el mundo, el Sí. observador único y el observador múltiple. Ambas tienen ventajas y ambas tienen desventajas. El ego nos lleva a querer interpretar que lo que vemos es la verdad. De hecho, el mundo ha estado dominado desde hace más de 2500 años por el pensamiento metafísico, que tiene una idea muy concreta. Busca la verdad y ella os hará libres. Y en función de esa verdad hemos creado guerras, hemos destruido, nos hemos matado los unos a los otros. Y es lo que pasa en nuestras sociedades actualmente. Ahora, hay una nueva propuesta. Y ya la nueva propuesta viene de otra rama de la filosofía que se llama la ontología, y la ontología te invita a que ya lo importante no es encontrar la verdad, sino construir y crear algo. Conócete a ti mismo, decían, ¿sí? Y ahora lo importante es crearte a ti mismo. Es decir, estamos llegando a un punto y en el que es inevitable que nos encontremos allí, Carlos. Un punto en el que mi prioridad es legitimarte como un legítimo y genuino otro. Okay. Independientemente, wow, qué buen tema. Independientemente de que tus conceptos sean diferentes, porque tus conceptos están determinados obviamente por tu historia y por lo que traes, y no son ilegítimos porque son diferentes a los míos, así como los míos no son ilegítimos, son legítimos ambos. Ahora, mi posibilidad de escucharte y de escucharte, porque el tema también nos conecta con el tema de la escucha, que es tan delicado, ¿no? Claro, claro, del cual hemos hablado en este programa de la conversación. Yo solamente puedo decir que he escuchado a alguien cuando sus palabras me han transformado. Y cuando sus palabras me transforman, quiere decir de que yo me hago cargo de la inquietud que tú estás trayendo. Es decir, no compito contigo, no compito desde mi ego, lo que tú dices es equivocado, lo mío es mejor. No, te escucho, me transformo y desde esa posibilidad te hago preguntas. ¿Para qué? Para poder crear ese vínculo que tanto hablas tú aquí, crear ese vínculo con el otro a través de esa escucha. Entonces, es la gran herramienta para desestructurar esa función de nuestro ego, que ¿cuál es la que quiere? Crear una matriz de supervivencia en nuestra vida en función a la descalificación y a la unificación de los únicos criterios que tengo, los que me pertenecen. Qué interesante, qué bueno, porque ahí entramos en la clave de todo esto, salir de la concepción de que la verdad me hará libre, porque la pregunta es ¿qué verdad? Porque si es la misma verdad que te ha hecho infeliz todo este espacio de vida, tú me quieres explicar qué verdad. Para entrar en una parte más ontológica, que es acepto al otro distinto a mí y a partir del otro crezco. Claro, y la palabra que tú dijiste, aceptación, es vital. El no aceptar lo que nos sucede, lo que nos lleva es a perpetuar aquello que nos está molestando. La paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón, dice Un Curso de Milagros, que es un poco un libro para mí fundamental en la contemporaneidad. La paz comienza cuando dejamos de tener la razón, es decir, la paz comienza cuando dejamos de querer buscar la verdad mía como la única. Así es. Y esa paz trae la liberación, pero también trae una herida narcisística. Mucho. Que de alguna forma nos desconecta o nos puede conectar con un nihilismo de no tener identidad. Es decir, pierdo la identidad al no tener la razón, y al no tener identidad entonces pierdo espacio, ya no sé qué hago en el mundo, no sé para qué estoy aquí, no sé para qué sirvo, ¿sí? Sí. Pero hay que cruzar ese umbral y tomar ese riesgo, porque cuando tú cruzas el umbral y llegas a ese punto donde ya no eres nada, te conviertes en el todo. Y esto es madurez. Claro, y es que además eso es lo que define a hombres, por poner referencias. Acuérdense que hay mucha gente anónima que ha hecho esto, hombres como Mandela. Pues cuando uno descubre la historia de Mandela, ¿de dónde puede venir un hombre de ese tamaño, un alma de ese tamaño que logra hacer esto? Cuando logra salir de ese umbral. Así es, así es. Y esto queda muy claro cuando él, por ejemplo, dice, cuando recién sale de prisión,
que si nos tiene mucho resentimiento, y él cita a Shakespeare, esta famosa frase es, la persona que tiene resentimiento es como la que se toma un frasco de veneno esperando a que el otro se muera. Se muera con Entonces, es determinante que nosotros renunciemos a la posibilidad de creer que es lo único que podemos dar o recibir o tener en el mundo. Hay algo más allá. Y ese más allá entonces nos abre a la gran herramienta de transformación que es el aprendizaje. Claro. La capacidad de aprender. Y obviamente la palabra con H, que no es Humberto, y la palabra humildad. Claro. Reconocer que tenemos mucho que aprender, reconocer que somos profundamente ignorantes y que desde esa ignorancia nos estamos dando el mayor regalo del mundo. O sea, yo puedo asegurar que aunque tú tengas programas semanalmente y todos los días haya un programa al aire tuyo con una gran sabiduría, tú todos los días estás en la búsqueda de aprender algo que aún no has descubierto de ti y de tu entorno, de tu universo. Claro, claro. Entonces, esa universalidad, esa conexión con la necesidad de aprender es lo que nos lleva a trascender, a esa trascendencia que estamos buscando y que en definitiva, Carlos, es la gran contraparte de eso que les hablaba ahora del nihilismo, que quiero darles el significado de la palabra nihilismo, que es el sinsentido. Sí, el sinsentido de la vida. Sí, el sinsentido de la vida. Entonces, el aprender nos quita el nihilismo de encima y nos conecta con el sentido, el propósito y el para qué y por qué estamos aquí. Yo, todo tu hermoso discurso e interesantísimo discurso me lleva a que toquemos dos temas, porque yo con invitados como tú lo que me gusta es conversar, más que una entrevista. Esto más que una entrevista es una conversación riquísima. El tema de dudar de uno mismo, que a mí me parece que es una maravilla y por eso he hecho programas acerca. Yo creo que cuando estás en un conflicto, cuando estás en un atolladero, cuando estás en una cuestión que no avanza, cuando estás en un matrimonio que no funciona, cuando estás en una relación que se trancó, cuando estás con unos hijos que no hay manera de que se entiendan, yo creo que tiene que haber un detenimiento y tiene que haber una parte de ti que aprenda a dudar de ti mismo. Y dudar de ti mismo es hacerse las preguntas adecuadas. ¿Será que yo estoy considerando una cosa que no estoy haciendo bien? Eso me lo vas a contestar, eso lo vamos a hablar ahora, porque creo que eso es un punto focal de todas las palabras que acabas de decir, aceptación, humildad. Creo que pasa porque también duda de ti, duda de que a lo mejor lo que estás viendo tú no es todo lo que hay. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos con Humberto Montes, nuestro excelente invitado del día de hoy, pero antes permítanme hablarles, por supuesto, del sueño. Toda mujer tiene el sueño de ser madre y ese sueño es absolutamente válido. Y cuando lo decides a cierta edad o hay ciertas condiciones en tu ser que no lo permiten biológicamente, tú tienes que asistir a un centro de fertilidad que realmente te brinde altas tasas de éxito, una pasión por lo que hacen y un apoyo integral a la pareja. Y eso lo hacemos en Fertilab hace 42 años. Fertilab termina en B de bueno y www.fertilab.net, tu sueño. Bien, y hablemos de la medicina sistémica. Ya está de vuelta a Venezuela a través de una plataforma fácil, rápida y económica. No tiene gasto. Tumédicogratis.com es totalmente gratis. Te inscribes y ahí inmediatamente te da un código y vas a hablar con un médico las veces que quieras, 24 horas al día, las veces que quieras en tu idioma. Pero eso sí, nosotros en la medicina sistémica nos dedicamos a las enfermedades crónicas degenerativas. Esas enfermedades como cáncer, como diabetes, úlceras diabéticas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Todas esas enfermedades tienen una respuesta distinta con la medicina sistémica. Vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Nos presenta Quinchoncho. Quinchoncho es una planta medicinal estupenda para todo, un coadyuvante para todo lo que tiene que ver inflamaciones inflamaciones o congestiones en las vías superiores, respiratorias superiores. Así que cualquiera de estas rinitis, sinusitis, congestión nasal, tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Quinchoncho de Arcoíris. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, por favor. Hablemos de Baraco. Qué rico Baraco. Sus cortes de carne, su carta de ensaladas. La ensalada Cabral, la ensalada Sandrita, la ensalada César de berro, César de salmón, César de pollo. Todo eso se ve allí en Baraco. Además, una atención cercana, cariñosa, como usted se la merece. Recuerde, estamos en la quinta travesía de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Y además, nosotros estamos abiertos de martes a domingo para servirte. Así que, Baraco en Altamira.
Humberto Montes con nosotros, conversando de este tema. ¿Será ilusión, será realidad lo que vivimos? Y creo que, bueno, se ha ido manejando, espero que bien, que espero que muy bien. Entonces, estábamos hablando del punto de vista, estamos hablando de esta necesidad que tenemos de querer tener la razón. Sí, y básicamente es una necesidad biológica, una necesidad de supervivencia, porque es lo que nos da sentido, contexto y utilidad en este mundo. Pero podemos ver que en esa necesidad de tener la razón, obviamente, destruimos el proceso relacional que tenemos con las demás personas. Claro. Afectamos nuestras relaciones, afectamos a través de nuestras conversaciones, a través de esa predisposición que nuestra historia determina, por supuesto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que estamos esperando que la persona adivine lo que nos gusta, adivine lo que queremos, adivine cómo nos gusta la temperatura de la comida, cómo nos gusta que nos vistamos, sin habérselo jamás dicho? Claro. ¿Sí? Entonces llegar a ese punto de detenerme, y aquí regreso un poco al tema de la comunicación, porque esta es la gran herramienta. Y de la duda con uno mismo. Sí, para salirnos de esto. Claro. Yo cambiaría, si me lo permites, la palabra duda. Duda. La Ok. cambiaría por aumentar nuestra capacidad reflexiva. Claro, lo que pasa es que es muy bonito, pero Sí. la duda es, ¿estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien? Así es. Entonces, es decir, es estrellarnos frente al muro de nuestra propia creación, porque eso es lo que hacemos continuamente. Y vamos a estar claros en eso. Todo el tiempo nos estamos estrellando frente al muro de nuestra propia creación, consciente o inconsciente. Sí. Y por el hecho de que sea inconsciente no quiere decir de que no me responsabilice de eso, de que no me toque. Me tengo que hacer responsable de eso. Claro. Entonces, al estrellarme con ese muro, entonces, ¿qué hago? Aumentar mi capacidad reflexiva. ¿Qué está pasando conmigo? Y detenerme. Darme ese tiempo precioso para decir, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito hacerlo? ¿Qué voy a encaminar? ¿A quién tengo que llamar? O si me paro en la mañana y pongo Televen para ver a Carlos, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a deslegitimar esto que me está pasando y convertirlo en algo legítimo? ¿Sí? Claro. Entonces, la duda es un gran recurso que nos conecta con la humildad, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces nos lleva al observador múltiple, que hablé del observador único, ahorita hablo del observador múltiple. El observador múltiple nos permite ver muchas formas de interpretar la vida, pero la persona que está en observador múltiple puede convertirse en alguien inseguro, en alguien que no cree en sí mismo, en alguien que no se atreve a hacer las cosas sin que alguien más se lo valide y sin que alguien le diga, mira, está bien hecho, hazlo. ¿No? Entonces puede volverse inseguro. Entonces la vida es una danza. No hay una respuesta única. A mí me gusta llamarlo una danza entre el observador múltiple y el observador único. Viajas, vas y vienes, pero te atreves sobre todas las cosas a fracasar. Te atreves a aprender aunque te duela. Te atreves a tomar decisiones aunque el mundo no las aceptes. Porque allí es donde está la esencia de la existencia que venimos a vivir. Atreverte a hacer algo diferente. Y obviamente el aprendizaje viene como consecuencia de eso. Qué interesante. Fíjense ustedes que yo les quería decir, cuando alguien te dice, como te van a decir seguramente, si estás rodeado de gente que pueda leer curso de milagros, que esté en el coach, que sea psicólogo, que esté en terapia, que te puede decir de repente, es que esa enfermedad que tú tienes es una ilusión. Es importante interpretar lo que están diciendo porque esa enfermedad tiene un componente muy tuyo. La enfermedad es un grito del cuerpo y es un grito del cuerpo que necesita ser escuchado. Y al ser escuchado, necesita de alguna manera ser visto y ser tratado. Pero muchas veces a eso le ponemos una versión de nuestra realidad. Y le ponemos una versión de mi vida ha sido un desastre, mi vida no funciona y de todo eso que yo tengo de mí, que es lo que va a generar que esa enfermedad se convierta en una gran ilusión y no simplemente un grito del cuerpo al cual hay que responder con un cambio importante. Eso se lo quería decir porque de ahí vienen muchas preguntas que me hacen por mail. Humberto, cuéntame qué estás haciendo en Venezuela actualmente. ¿Qué nos Bueno, ofreces? Carlos, estamos haciendo en Venezuela los diplomados, vamos a comenzar en diplomado en formación en facilitación y coaching, avalado por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Bueno. Es un diplomado que ya llevamos 28 cortes aquí en el país, nos ha dado resultados extraordinarios. Vamos a comenzar en la ciudad de Maracaibo una formación que es inédita. Tenemos un grupo de profesionales muy competentes y vamos a llevar una formación que se llama Tallado de Diamantes y a través de ese tallado vamos a llevar a las personas en un proceso gradual de transformación, de revisión, de expansión, de sanación y vamos a compartir muchas herramientas. Voy a estar en Lima en noviembre, bueno, aquí en Caracas con el diplomado y
con todas estas actividades manteniendo el trabajo por Venezuela, porque continuamente me dicen, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a Venezuela? Porque es el país que más lo necesita ahora. Exacto, exacto. Es donde están las cosas por hacer. Claro. Es donde está la energía por despertar. Y algo que comparto con mucha frecuencia, Carlos. Nosotros necesitamos crear una matriz de reconciliación, de comunicación, de crear nuevos vínculos. Pero nosotros no podemos pensar que hay problemas macro a problemas micro. El problema lo tenemos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros necesita urgentemente buscar la forma de reconciliarse, primero consigo mismo para que sea competente y reconciliarse con el otro. Claro. ¿Sí? Entonces es salirnos de esa zona de comodidad, de queja, porque somos expertos en eso, de descalificación, de crítica, de juicio. Salirnos de esa zona de comodidad donde pensamos que la responsabilidad es competencia de los demás. No, nada va a cambiar si internamente no cambiamos. Y este mensaje ojalá lo escuche todas las personas y se lo apliquen a sí mismos. No vamos a esperar que mi mamá cambie, que el vecino cambie, que fulano de tal cambie. Es nuestra tarea. Nuestra tarea es transformarnos a nosotros mismos para poder generar un aporte legítimo. ¿Sí? No va a pasar nada afuera. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el macro es solamente la proyección de lo que está pasando dentro de cada uno de nuestros corazones, por decirlo de una forma bonita, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? De lo que pasa en mi mente, en mi conciencia. Si sales a la calle a gritar, a pelearte, si tienes una desaveniencia con tu jefe, lo odias, lo detestas su trabajo, ¿cómo vas a esperar que tu país funcione? Claro. ¿Sí? Claro. Si juzgas y descalificas a tus vecinos, si no tienes convivencia contigo mismo, si te detestas, si no eres capaz de mirarte a los ojos y decirte, te reconozco, te legitimo y te amo, ¿cómo vas a esperar que tu sociedad funcione bien? Entonces todo parte de nosotros. Perfecto. Todo parte de nosotros y es un llamado urgente, porque esta sociedad lo que necesita entonces es amor. Todo lo que pasa es básicamente por la ausencia de amor y regresamos al cauce de las cosas positivas a través del amor. Y cuando no estamos en amor, mis amigos, estamos en miedo. Y es precisamente el miedo el que nos lleva a todo esto. A Humberto Montes, @Humberto Montes. @Humberto Montes, Twitter, Instagram, Humberto Montes Sánchez, Facebook, www.humbertomontes.blogspot.com para que vean toda la agenda del próximo 2017 que ya está hecha en 5 países. Maravilloso, gracias Humberto. Carlos, se te quiere mucho. Es un honor, hermano. Amigos, a usted también se le quiere muchísimo, se le quiere bien, se le quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Bueno, vamos a vernos mañana no, esta noche nos vamos a ver en el VOD, así que si queda alguna entrada, váyase para la taquilla, cualquier cosa que pueda quedar alguna entrada, porque vamos a hablar de amor, pareja y soledad, temas que no son suyos, pero que cultura general nunca está de más. Así que ya sabe, hoy a las 7 de la noche, amigos, gracias. Un aplauso para Humberto, por favor.